Llega un momento en la vida en que ya no ansías atención, sino paz. No la paz que parece perfecta desde fuera, sino la que te permite dormir profundamente por la noche porque nada perturba tu mente. La que te permite alejarte, no por debilidad, sino porque ya has tenido suficiente del caos disfrazado de conexión. La verdad es que la paz no es algo que encontramos por casualidad, es algo que protegemos. Y lo que más la roba no son las grandes explosiones, sino los hábitos silenciosos y diarios que permitimos que persistan. El pensar demasiado, el complacer a otros, el fingir, la necesidad de ser entendido por personas que nunca intentaron entenderte. Si quieres paz, una paz real, sólida, duradera, debes dejar de perseguir y empezar a soltar. No con ruido, no con explicaciones, sino con silencio. En este video exploraremos 9 hábitos que pueden parecer invisibles, pero que te están costando todo. Y haremos lo que pocos se atreven a hacer, dejarlos ir uno por uno sin decir una palabra. Si este mensaje resuena con algo que has sentido últimamente, ese suave anhelo de paz, esa fuerza silenciosa que crece dentro de ti, no estás solo. Este espacio está hecho para personas como tú. Así que tómate un momento si aún no lo has hecho para suscribirte. No por los números, sino para que esta calma te encuentre de nuevo cuando más la necesites. Y si alguna vez has tenido que alejarte de algo o de alguien para proteger tu paz, comparte tu historia abajo. Nunca sabes quién podría leerla y darse cuenta de que no es el único que suelta, en silencio con fuerza. 1. Elimina la necesidad de tener siempre la razón. Hay una guerra silenciosa que muchas personas libran a diario, no contra los demás, sino dentro de sus propias mentes. La desesperada necesidad de tener siempre la razón. A primera vista parece inofensiva. Después de todo, ¿quién no quiere estar en lo cierto? Pero si profundizas, descubrirás que esta obsesión por estar en lo correcto rara vez tiene que ver con la verdad. Se trata de control, de miedo y a menudo de ego. Esa parte de nosotros que cree que perder una discusión significa perder valor. En realidad, la búsqueda constante de tener la razón es uno de los destructores más silenciosos de la paz. No explota, erosiona. No grita, susurra dudas en cada conversación. Convierte cada desacuerdo en un campo de batalla y cada malentendido en una tormenta silenciosa. No solo es agotador, es aislante. Y lo peor es que la mayoría no se da cuenta de que lo está haciendo hasta que el daño está hecho. Seguramente lo has sentido. Esa tensión repentina que surge en tu pecho cuando alguien cuestiona tu opinión. Ese impulso interno de responder, corregir, defender. Y si te detienes lo suficiente, podrías darte cuenta. No estás defendiendo la verdad, estás defendiendo tu identidad. Porque en algún momento comenzamos a vincular nuestro valor con lo correctos que somos. Y así discutimos, no para entender, sino para sobrevivir. Pero aquí está el peligro silencioso. Cada vez que insistes en tener la razón, te arriesgas a alejarte. Empujas a las personas sin quererlo. Eliges la ilusión de control sobre la oportunidad de conexión. Puedes ganar la discusión, pero perder la relación. Puedes probar tu punto, pero silenciar un corazón. Y en ese momento has intercambiado algo sagrado, la paz, por algo vacío, el orgullo. En la filosofía estoica, aquí es donde comienza la claridad. Los estoicos nunca buscaron demostrar su brillantez. La practicaban en silencio. Marco Aurelio escribía no para convencer a otros, sino para realinearse consigo mismo. Epicteto nos recordaba, si ya crees que sabes, has cerrado la puerta al aprendizaje. Y eso es exactamente lo que hace la necesidad de tener la razón. Te vuelves sordo a la verdad, ciego a los matices y anestesiado a las señales silenciosas de la humildad. No es una fortaleza discutir por todo. La fortaleza está en saber cuándo, no hacerlo. En reconocer el momento en que podrías hablar, pero eliges la quietud, no por derrota, sino por disciplina. Piensa en cómo se sentirían tus relaciones si dejaras de lado la necesidad de ganar. ¿Cuántas discusiones nocturnas habrían terminado en paz en lugar de silencio? ¿Cuántas veces podrías haber escuchado en lugar de reaccionar? No tienes que estar de acuerdo con alguien para escucharlo, y no tienes que hablar por encima de ellos para demostrar tu inteligencia. El silencio, cuando se practica con intención, dice mucho. Es una marca de maestría emocional, una de las virtudes estoicas más altas, porque en la quietud puedes sentir cómo tu ego se suaviza,
En la calma, puedes escuchar el eco de tu propio crecimiento. Conocí una vez a un hombre, Miguel, que discutía con todos. Su esposa, sus hijos, sus compañeros de trabajo. Era brillante, agudo, elocuente, pero también estaba solo. No entendía por qué su hijo adolescente dejó de confiar en él, por qué su esposa se retraía en las conversaciones, por qué sus colegas evitaban las reuniones con él. Hasta que un día su hija, Clara, dijo una frase, solo una, que lo cambió todo. Lo miró y dijo, «Siempre tienes razón, papá, pero nadie se siente escuchado a tu alrededor». Ese momento rompió algo, no de manera dolorosa, sino necesaria. Ese día no respondió. Por primera vez no intentó justificarse ni explicar. Solo escuchó. Y en ese silencio encontró un espejo, no de quién era, sino de quién podía ser. Comenzó a practicar la moderación, a preguntar más que a responder. Y lentamente, sin decirlo en voz alta, su familia comenzó a acercarse de nuevo. Esa es la transformación silenciosa que ofrece el silencio. El tipo de cambio que no exige reconocimiento pero crea reconexión. Así que si sientes que estás constantemente en desacuerdo con los demás, si las conversaciones te agotan, si tu paz se siente frágil, pregúntate, ¿es la verdad lo que persigo o solo la comodidad de tener la razón? Porque no hay libertad en necesitar siempre ganar. Solo hay presión. Pero cuando sales de esa presión, cuando sueltas el impulso de demostrar, empiezas a sentirte más ligero. Comienzas a ver a las personas frente a ti, no como oponentes, sino como espejos. Y, sobre todo, comienzas a recuperar tu calma interior, no gritando por encima de los demás, sino eligiendo no hacerlo. Déjalos tener la última palabra. Déjalos irse pensando que han ganado. Deja que el silencio hable por ti. Porque la paz no se encuentra en tener la razón. Se encuentra en ser libre. 2. Suelta la obsesión por controlarlo todo. El control parece seguro. Da la ilusión de que si planificas lo suficiente, te preparas lo suficiente y anticipas lo suficiente, estarás protegido del caos de la vida. Pero la vida no funciona así. No importa cuántos calendarios organices con códigos de colores, cuántas conversaciones ensayes en tu cabeza o cuántos resultados intentes predecir, la vida sigue siendo maravillosamente, dolorosamente, incontrolablemente viva. La obsesión por controlar es una prisión silenciosa. Te mantiene ocupado pero nunca en paz. Te hace eficiente pero no libre. Y lo peor es que se disfraza de responsabilidad. Crees que estás siendo fuerte, proactivo. Pero en el fondo, solo tienes miedo. Miedo de lo que podría pasar si finalmente aflojas el agarre. Ese miedo pesa. Es la razón por la que tus hombros están tensos por la noche. Es por eso que tu mente se acelera con «y si», cuando todo lo que quieres es descansar. Es por eso que te encuentras reaccionando exageradamente ante pequeños detalles, enojándote por retrasos o poniéndote ansioso cuando las cosas no salen como planeaste. Pero nada de eso tiene que ver realmente con el tráfico, el café derramado o el silencio tras un mensaje. Se trata de algo más profundo, tu necesidad de certeza en un mundo que no te debe ninguna. Y cuanto más te aferras a esa certeza, más sufres. Porque cada momento se convierte en una batalla para moldear la realidad a la forma que esperas. Y cuando no encaja, como suele pasar, sientes que has fallado. Pero no has fallado. Solo has intentado controlar lo que nunca fue tuyo para sujetar. La tradición estoica, el control no se trata de dominación, sino de distinción. La distinción entre lo que depende de ti y lo que no. Y ahí es donde comienza tu fortaleza. Cuando dejas de intentar manejar el universo y empiezas a gestionar tu propia mente, regresas a ti mismo. Ese cambio es silencioso. No requiere anuncios. Nadie necesita verte meditar en el metro o soltar el resentimiento en medio de una conversación. Pero dentro algo se suaviza. Algo se abre. Algo poderoso comienza a respirar. Empiezas a notar tus propios pensamientos en lugar de ser gobernado por ellos. Empiezas a pausar antes de reaccionar, a cuestionar la necesidad de arreglarlo todo, a permitir espacio para que los demás sean quienes son, incluso cuando te frustra. Conocí a un hombre, Javier, dueño de un pequeño negocio en Málaga, de unos 40 años, que lo dirigía todo como un reloj. Sus empleados temían sus estándares. Su familia rara vez se relajaba a su alrededor. Todo tenía que ser a su manera. Los planes para la cena, las rutas de las vacaciones, incluso la temperatura del termostato. No gritaba, pero la presión de sus expectativas llenaba cada habitación. Un día, un colapso en la cadena de suministro desbarató toda su operación.
Pedidos retrasados, clientes enfadados, personal abrumado. Y por primera vez no pudo controlar nada. Lo recuerdo una semana después, sentado en el porche, en silencio, sin teléfono, sin correos, solo, quieto. Me miró y dijo: pensé que el control era poder, pero nunca me he sentido más en paz que ahora, cuando no tengo nada que sujetar. Ese momento lo cambió. No porque la vida se volviera más fácil. No lo fue. Pero porque dejó de intentar ahogar la vida en su misión. Comenzó a trabajar con la realidad, no contra ella. Y esa es la invitación aquí. A dejar de luchar contra lo que fluye. A dejar de ser la presa que retiene todo y empezar a ser el río que se mueve con lo que es. Seguirás planeando. Seguirás cuidando. Seguirás liderando. Pero lo harás sin miedo, sin pánico, sin la compulsión de manipular cada detalle. Y cuando las cosas se desmoronen, como a veces pasa, tú no lo harás, porque tu paz ya no depende de la perfección, depende de la presencia. Pregúntate ahora mismo: ¿qué estoy sujetando que ya no me sirve? Las emociones de quién estoy intentando gestionar. ¿Qué resultados estoy forzando? ¿Qué estoy intentando probar al estar en control? No son preguntas fáciles, pero responderlas en silencio, con honestidad, comenzará a deshacer los nudos apretados dentro de ti, y a medida que se aflojen notarás algo más: espacio. Espacio para respirar, para sentir, para vivir sin la constante tensión de intentar sostener el mundo entero. Déjalo caer donde quiera. Deja que los demás sigan su propio camino. Deja que el día se desarrolle sin apretar los puños. El cielo no se derrumbará. El mundo no se desmoronará. Y aunque lo haga, tú seguirás en pie, no porque lo predijiste, sino porque estabas anclado en lo que realmente importa: tu respuesta, tu presencia, tu paz. Ese es el único control que alguna vez importó. Todo lo demás era solo ruido. Suéltalo, en silencio, y observa que cobra vida cuando lo hagas. 3. Deja de comparar tu vida con la de los demás. La comparación es un ladrón silencioso. No llama a la puerta ni anuncia su llegada. Se cuela sigilosamente a través de un vistazo en redes, una foto, un comentario casual, y comienza a cambiar la forma en que ves tu propia vida. En un momento estás satisfecho con tu ritmo, tu camino, tu progreso tranquilo. Al siguiente te sientes pequeño, lento, atrasado. Sucede así de rápido. Y lo peor, no te das cuenta de que está pasando hasta que ya estás dudando de todo lo que has construido. Esto no es solo un problema de las redes sociales, es un problema humano. Estamos diseñados para medir, para observar, para comparar. Los estoicos lo sabían, pero también sabían que medirte con los estándares de otra persona es la forma más rápida de perder tu propia dirección. Lo he hecho más veces de las que me gustaría admitir, viendo a alguien más joven alcanzar metas que yo aún no había tocado, observando a amigos celebrar logros mientras yo seguía trabajando en silencio, en segundo plano. Y en esos momentos sentía que la vida me había olvidado, como si me estuviera castigando por no moverme lo suficientemente rápido. Pero ese sentimiento, en el fondo, no tenía nada que ver con ellos. Era yo mirando el camino de otro y olvidando la tierra bajo mis propios pies. Ese es el verdadero peligro de la comparación. Te engaña para que abandones tu propio carril, para que resientas tus raíces, para que dudes del crecimiento lento y silencioso que no se publica en Internet. Te desconecta de tus propios valores, de tu propia etapa, de tu propia voz. Y una vez que estás desconectado, empiezas a perseguir sombras intentando parecerte a la idea de éxito, felicidad, belleza o impacto de alguien más. Pero ninguna sombra jamás hizo que alguien se sintiera completo. Solo los hizo sentirse vacíos, como si corrieran pero no llegaran, como si trabajaran pero no construyeran, como si vivieran pero no respiraran. Hubo un tiempo en que casi abandono la escritura. Había pasado meses trabajando en un proyecto del que estaba orgulloso. Era lento, reflexivo, tranquilo, como plantar algo que esperaba que durara. Luego vi a alguien más lanzar algo similar. Mayor presupuesto, más seguidores, más llamativo. E instantáneamente ese orgullo silencioso dentro de mí se convirtió en vergüenza. La duda se coló como el humo. Me pregunté, ¿para qué seguir? Pero después de unos días de silencio hice algo simple. Salí a caminar sin mi teléfono, sin estímulos, sin ruido, solo yo y mis pensamientos. Y mientras caminaba, algo cambió. Recordé por qué empecé, no para impresionar,
no para competir, sino para servir, para hablar, para crear algo que fuera honesto. Y así la niebla se disipó. Volví no con una ambición más ruidosa, sino con una intención más clara. Dejé de mirar su carril y regresé al mío. Ese es el cambio que la comparación te roba. La paz. Cuando siempre estás mirando de reojo, olvidas mirar hacia adentro. Olvidas que tu vida tiene su propio ritmo, su propia sabiduría. Olvidas que la paciencia es una forma de fortaleza, que la quietud a veces es más valiente que la velocidad. Olvidas que la persona que eras hace 10 años estaría profundamente orgullosa de quién eres hoy, incluso si el mundo aún no lo ha notado. Y olvidas que la paz no viene de ganar la carrera, sino de darte cuenta de que no hay ninguna carrera. Los estoicos nos recuerdan, lo que está destinado para ti no pasará de largo. Eso no es una excusa para la inacción, es una base para la alineación. Significa que tu energía está mejor invertida en cultivar tu propio jardín que en envidiar la cosecha de alguien más, porque lo que florece para ellos puede no sobrevivir en tu tierra. Y está bien, no fuiste hecho para imitar, fuiste hecho para echar raíces, para crecer, para desplegarte en tu propio tiempo. Así que si últimamente te has sentido atrasado, invisible, estancado, tal vez el problema no es dónde estás, tal vez es hacia dónde estás mirando. El verdadero crecimiento es silencioso, el verdadero cambio es personal, y la verdadera paz comienza en el momento en que decides dejar de medir tu vida con la vara de otro. No necesitas moverte más rápido, necesitas moverte con autenticidad. No necesitas alcanzar a nadie, necesitas volver a tus propios valores, a tu propia verdad, a tu propio camino. Porque cuando finalmente dejas de comparar, ocurre algo sagrado. Dejas de actuar, empiezas a vivir, no para impresionar, sino para alinearte, no para demostrar, sino para convertirte. Así que respira, deja de seguir, desconéctate, aléjate del ruido lo suficiente para escuchar tu propio ritmo de nuevo. Todavía está ahí, y no es demasiado tarde para volver a él, silenciosamente, valientemente. Ahora. 4. Abandona el hábito de justificarte constantemente. Hay un tipo de silencio más poderoso que cualquier defensa, el silencio de alguien que ya no se explica, no por arrogancia, no porque no le importe, sino porque finalmente ha entendido que la paz no se encuentra en explicaciones interminables, se encuentra en elegirte a ti mismo sin disculpas. Vivimos en un mundo que exige razones, cambias de rumbo y empiezan las preguntas, eliges la soledad y llegan las suposiciones, dices no y de repente se espera que presentes una tesis de justificación. En algún momento nos enseñaron que cada decisión que tomamos debe ser defendida, especialmente si no complace a los demás. Que nuestro valor está ligado no solo a nuestras acciones, sino a lo bien que las explicamos. Y así comenzamos a narrar nuestras vidas como abogados en un juicio. Cada límite se convierte en un debate. Cada pausa necesita pruebas. Cada cambio debe empaquetarse cuidadosamente en una explicación, preferiblemente una que deje a todos cómodos. Pero aquí está lo que nadie te dice. Cuanto más te explicas, más entrenas a tu sistema nervioso para buscar permiso. Dejas de preguntarte, ¿es esto correcto para mí? Y empiezas a pensar, ¿lo entenderán? ¿Lo aprobarán? Te vuelves un extraño para tu propia claridad, tu propia calma, constantemente traduciendo tus elecciones en algo aceptable para los demás. Y sin embargo, la ironía es que aquellos que realmente te ven, que respetan tu camino, no necesitan la historia. Sienten tu verdad sin la actuación. Y los que no, ninguna explicación será suficiente. La autojustificación es una forma de ruido interior. Comienza pequeño, una frase aquí, un comentario allá, pero con el tiempo se vuelve crónico. Sales de conversaciones repasando lo que dijiste, preguntándote si sonaste duro. Redactas mensajes en tu cabeza una y otra vez, solo para explicar por qué necesitas espacio, descanso, cambio. Y mientras tanto, tu mente está gastando energía en algo que debería haber terminado con una verdad simple. Esto es lo que necesito. Ahora. Eso es suficiente. En el camino estoico, la quietud no se trata solo de lo que evitas, sino de lo que dejas de interpretar. Los estoicos no perseguían la aprobación, cultivaban la alineación. Lo que importaba no era cómo los demás percibían sus elecciones, sino si esas elecciones reflejaban sus valores. En el silencio se mantenían firmes.
Y es en esa certeza tranquila donde vive el verdadero poder, no en defensas ruidosas, sino en una confianza calmada en uno mismo. Si alguna vez has sentido la urgencia de explicar cada uno de tus movimientos, no estás solo. Ese impulso viene de un lugar humano, querer ser entendido, pero la paz no se encuentra en ser entendido por todos, se encuentra en ser honesto contigo mismo y dejar que esa honestidad hable a través de tus acciones, no de tus palabras. No necesitas argumentar por tu libertad, solo necesitas vivirla. Esto no significa cortar a las personas o cerrar la comunicación. Significa estar tan arraigado en tu propia claridad que ya no sientes la necesidad de moldearla para que sea digerible. Para otros, significa reconocer cuándo una explicación es útil y cuándo es solo tu miedo a ser malinterpretado hablando más fuerte que tu intuición. Y sobre todo significa confiar en que las personas adecuadas no necesitan ser convencidas. La primera vez que elegí no explicar una decisión importante, sentí el temblor del silencio, la incomodidad, la presión invisible de llenar el vacío con palabras. Pero lo dejé estar, dejé que el espacio existiera, y en ese espacio encontré algo que no había sentido en años: alivio, no de un conflicto, sino del peso de fingir, de ensayar constantemente, de la necesidad de moldearme en alguien que los demás siempre aprobaran. Ese momento se convirtió en un punto de inflexión silencioso, no uno que anuncié, solo uno que viví. Así que hoy, si sientes el impulso de defender tu descanso, tu sanación, tu distancia, tus límites, haz una pausa. No cada por qué merece una respuesta. No cada silencio es grosero. Algunos son sagrados. Algunos son la puerta hacia la verdadera paz. No le debes al mundo una nota al pie para tu crecimiento. No necesitas un descargo de responsabilidad para tu felicidad. Y ciertamente no tienes que justificar convertirte en alguien más honesto, más completo, más tú. Camina en silencio. Mantente con suavidad. Elige sin ruido y observa cómo todo lo innecesario comienza a desvanecerse. No porque empujaste, sino porque dejaste de explicarte. 5. Deja de buscar validación o aplausos. Hay un tipo de vacío extraño que surge cuando nadie nota algo en lo que has puesto todo tu corazón. Haces lo correcto, das un esfuerzo extra, estás presente cuando nadie más lo está, y luego, silencio. Ni un gracias, ni un elogio, solo el eco tranquilo de tu propio esfuerzo. En ese momento es fácil preguntarse: ¿qué sentido tiene hacer el bien, estar ahí si nadie lo ve? Pero esa pregunta revela la trampa: hacer las cosas para ser visto. Eso no es virtud, es dependencia. Coloca tu paz interior en las arenas movedizas de las reacciones de los demás. Y la verdad es que esas reacciones nunca son suficientes. Cumplido se convierte en la necesidad de dos. Un aplauso se desvanece y ya estás buscando el próximo escenario. Se convierte en un ciclo interminable de demostrar, actuar y complacer. Y cuanto más lo alimentas, más te consume. Recuerdo a alguien cercano, Ana, que solía publicar todo lo que hacía. Cada acto de generosidad, cada pequeña victoria, cada momento de disciplina. Me dijo una vez: si no lo comparto, siento que no ha pasado. Y lo entendí, porque hubo un tiempo en que yo sentía lo mismo, como un árbol que cae en el bosque. Si nadie lo escucha, ¿importa? Pero la respuesta estoica es simple: sí importa. Precisamente porque tú lo escuchaste, porque lo hiciste, porque la integridad no necesita un foco, solo necesita un corazón firme. Los estoicos creían que tu carácter se forja no en los grandes gestos, sino en los actos diarios y silenciosos que nadie ve. Regar el alma como si fuera un jardín, constante, paciente, invisible. Practicaban lo correcto porque era correcto, no porque fuera reconocido. No negaban las emociones, pero dominaban la necesidad de recompensas externas. Encontraban fuerza en ser invisibles para el mundo, pero plenamente conocidos por sí mismos. Y esa es la esencia de la verdadera paz: poder alejarte de los aplausos y seguir sintiéndote completo. Una vez conocí a un hombre, Luis, que trabajaba como conserje en un hospital de Sevilla. Turnos de noche, salario mínimo, sin atención, sin elogios. Y sin embargo, llegaba con una alegría tranquila que no se puede fingir. Una vez le pregunté qué lo motivaba. Sonrió y dijo: porque sé que este lugar está más limpio cuando me voy que cuando llegué. Eso es suficiente. Esa frase nunca me abandonó.
En un mundo obsesionado con métricas, aplausos, seguidores y validación, él me recordó algo sagrado. Hacer tu parte, sin necesitar un testigo, es la forma más alta de libertad. Cuando dejas de buscar validación, dejas de negociar con tu alma, dejas de adaptar tus acciones para ganar aprobación, dejas de moldear tu voz para encajar con lo que otros quieren escuchar. Y en cambio comienzas a vivir con alineación, silencioso, firme, arraigado. Empiezas a elegir lo bueno no porque sea notado, sino porque es necesario. Empiezas a amar no para ser amado de vuelta, sino porque el amor es de lo que estás hecho. Empiezas a caminar por tu sendero no porque sea popular, sino porque es tuyo. Y sí, el silencio puede ser incómodo, al principio. Puedes sentirte invisible, poco apreciado, solo. Pero quédate ahí un poco más. Deja que te limpie. Deja que te muestre que es real. Porque en esa quietud encontrarás algo que los aplausos nunca podrán darte. Respeto propio. No el que viene de ser elogiado. El que viene de mirarte al espejo y saber, no cediste, no fingiste, no perseguiste a la multitud. Te mantuviste fiel. Cuando ocurre ese cambio, tu trabajo se convierte en tu oración. Tu bondad se convierte en tu ofrenda. Tu disciplina se convierte en tu rebelión silenciosa contra el ruido del mundo. No dejas de preocuparte, simplemente dejas de actuar. No dejas de conectar, simplemente dejas de suplicar ser visto. Y lentamente la presión se desvanece. La necesidad se desvanece. Y en su lugar llega la paz. No la que te entregan, sino la que construyes con tus propias manos. Deja que los demás sigan navegando en redes. Deja que persigan los me gusta, los aplausos, el foco. Deja que se pregunten qué estás haciendo. No necesitas responder. No necesitas explicar. Solo sigue estando presente. Sigue construyendo. Sigue convirtiéndote. Silenciosamente. Con constancia. Con la cabeza baja, el omnipas, corazón abierto y tu paz intacta. Porque el verdadero poder no está en ser visto, está en no necesitarlo. 6. Libérate de la culpa emocional y de la sobrerresponsabilidad. Hay un tipo de cansancio que el sueño no arregla, el que viene de cargar constantemente con lo que nunca fue tuyo para sostener. Es el peso de las expectativas de todos, de sus decepciones, de sus silencios. Se cuela lentamente, disfrazado de cuidado, pero con el tiempo se endurece en culpa, en una creencia silenciosa de que si alguien está molesto, debes haber hecho algo mal. Si alguien sufre, de alguna manera debe ser tu culpa. Y así comienzas a vivir no como tú mismo, sino como un cuidador emocional del mundo entero. Esto no es bondad, es esclavitud. Es la correa invisible que te aleja de tu propio centro, un viaje de culpa silencioso a la vez. Dices sí cuando tu cuerpo dice no. Sonríes cuando tu alma quiere silencio. Te disculpas por simplemente existir de manera diferente a lo esperado. Y cada vez, una parte de ti retrocede, cede espacio, se aparta, hasta que un día miras a tu alrededor y te das cuenta de que has desaparecido de tu propia vida. Los estoicos hablaban de límites, no en el sentido terapéutico moderno, sino en el reconocimiento sagrado de lo que te pertenece y lo que no. No eres el guardián de la tormenta emocional de otra persona. No eres responsable de sus reacciones, sus estados de ánimo o su dolor no resuelto. Eres responsable de tu carácter, de tu respuesta, de tu integridad. Y cuando comienzas a proteger ese espacio silenciosa pero firmemente, ocurre algo poderoso. Dejas de intentar arreglar lo que no se puede arreglar y comienzas a reclamar tu paz. Este cambio no es fácil, especialmente para aquellos criados con la creencia de que amar significa sacrificarse sin límites, que ser bueno significa estar siempre disponible, que decir no es una forma de traición. Y sin embargo, vivir así no lleva a la paz, lleva al resentimiento, al agotamiento, a una existencia hueca donde siempre estás manejando las emociones de los demás mientras ignoras las tuyas. Eso no es fortaleza, es una erosión lenta. Hubo un tiempo en mi vida en que pensé que ser confiable significaba siempre decir sí, siempre estar ahí, siempre arreglar las cosas. Pero lentamente comencé a notar algo. Las personas por las que me doblegaba no cambiaban, solo esperaban más. Y yo era el que se cansaba, se empequeñecía, se amargaba. No porque no me importara, sino porque había olvidado cómo cuidarme a mí mismo. Había confundido la culpa con la bondad, y esa confusión estaba robando mi paz.
Lo que me salvó no fue una confrontación dramática, no fue una declaración airada, fue el silencio. Fue la decisión silenciosa de dejar de explicar, de dejar de disculparme, de dejar de rescatar. De entonces respirar antes de decir sí, de pausar antes de absorber la emoción de alguien más como mi carga, de preguntar con honestidad, ¿es esto mío para llevar? Y la mayoría de las veces la respuesta era no. Esa conciencia se convirtió en mi libertad. La verdad es que la sobreresponsabilidad emocional es a menudo una forma de control. Suena compasivo, pero en su núcleo es miedo. Miedo a ser rechazado. Miedo al conflicto. Miedo a ser visto como egoísta. Así que suavizamos, nos encogemos, nos adaptamos. Y al hacerlo lentamente perdemos contacto con nuestra verdad. La ironía es que cuando dejas de intentar controlar cómo se sienten los demás, te vuelves más confiable, no menos. Porque ya no estás manipulando tu presencia para ganar amor. Estás ofreciendo tu presencia tal como es. Real, sólida, completa. Esto es lo que significa la maestría emocional. No frialdad, no desapego, sino discernimiento. La capacidad de saber dónde terminas tú y dónde comienza otra persona. La fortaleza de decir, veo tu dolor, pero no me ahogaré en él. Puedo estar a tu lado, pero no desapareceré por ti. Este tipo de límite no aleja a las personas, invita a una conexión verdadera, porque viene de la claridad, no de la actuación. Así que si has estado cargando con el peso de las emociones de todos, si la culpa se ha convertido en el ruido de fondo de tus días, es hora de volver a ti mismo, silenciosamente. No necesitas anunciar tus límites, no necesitas justificar tu cambio. Solo comienza. Deja que tu silencio hable. Deja que tu quietud se convierta en la línea que protege tu espíritu. Porque el mundo no te necesita agotado, te necesita real. Y las personas que realmente te valoran se adaptarán. Los que no puedan, nunca te pidieron a ti. Pidieron tu complacencia. Y tú no naciste para ser el cojín emocional de nadie. Naciste para caminar erguido, hablar tu verdad y vivir desde un lugar de firmeza interior. Aún puedes amar profundamente, sin perderte. Aún puedes ser generoso sin abandonar tus necesidades. Y aún puedes estar presente, pero esta vez primero para ti. Silenciosamente, completamente. Ahora. 7. Libérate de la prisión del resentimiento antiguo. El resentimiento no grita, susurra. Se esconde detrás de sonrisas corteses, de respuestas tranquilas, de frases como ya lo superé o está bien. Pero en el fondo se encona, silencioso, persistente, invisible para los demás, pero ruidoso dentro de ti. Y cuanto más lo retienes, más se enreda en tu vida, no como un recuerdo, sino como un peso. Un ancla silenciosa que arrastra tu espíritu cada vez que intenta elevarse. Lo que hace al resentimiento tan peligroso es que lleva la máscara de la justicia. Te dice que estás en tu derecho, que tu dolor importa, que recordar lo que hicieron te protege de volver a ser herido. Te convence de que soltar significa dejarlos libres de culpa. Pero esa es la mentira. Soltar no los libera a ellos, te libera a ti. No borra lo que pasó, solo evita que siga teniendo el poder de moldear lo que viene después. En la filosofía estoica, la libertad no se trata de cambiar el pasado o controlar a los demás, sino de cambiar lo que eliges cargar. El resentimiento es pesado, se aferra a la mente como niebla, nublándote la claridad. Aparece en tu tono, en tus decisiones, en tu energía. Crees que lo has superado, pero se filtra en cómo confías, cómo perdonas, cómo te abres. No es solo un recuerdo, se convierte en un hábito del corazón. Por eso debe soltarse en silencio, no porque no merezca una voz, sino porque hablar de ello una y otra vez lo mantiene vivo, lo alimenta, lo mantiene cerca. Algunas cosas deben liberarse no con palabras, sino con quietud, con una decisión silenciosa tomada en lo más profundo del alma. Ya no quiero que esto viva dentro de mí. No es fácil, especialmente cuando fuiste herido injustamente, cuando no hubo disculpas, cuando la justicia nunca llegó. La mente quiere cierre, el corazón quiere reconocimiento. Pero la verdad es que esperar que alguien más te dé paz es otra trampa. Entrega tu sanación a la misma persona que te rompió. Y si nunca regresan, nunca explican, nunca lo arreglan, ¿dónde te deja eso?
estancado, medio vivo, enojado en la oscuridad. Pero hay otro camino, uno que el mundo rara vez enseña, el camino donde decides dejar de revivir la traición, no porque no importara, sino porque tú importas más. Dejas de ensayar la historia, dejas de necesitar que ellos entiendan, dejas de llevar la cuenta en tu mente y en cambio reclamas el espacio que han ocupado dentro de ti, no con amargura, sino con respiración, con quietud, con presencia. Soltar el resentimiento no es olvidar, no es fingir, es simplemente no permitir que las acciones de alguien más definan tu energía. Es elegir que una herida del pasado no se convierta en una identidad permanente. Es avanzar, incluso con una cicatriz, pero no con una cadena. Ese cambio de recordar a soltar no te hace débil, te hace soberano. Significa que has dejado de esperar una disculpa y has comenzado a vivir como tu propia respuesta. Y la belleza de la sanación silenciosa es que nadie necesita saberlo. No tienes que anunciar que has seguido adelante. No necesitas un escenario, ni un discurso. Las transformaciones más poderosas ocurren en silencio. No se demuestran por lo alto que hablas, sino por lo ligero que te sientes. Una mañana te despiertas y ya no duele. Una noche ves su rostro en tu memoria y no hay opresión en tu pecho. Solo un saber tranquilo. Está hecho. Ese es el poder que tienes. Perdonar, no porque lo pidieron, sino porque tu paz importa más que tu orgullo. Soltar, no porque lo merezcan, sino porque tú lo mereces. Elegir la quietud sobre la amargura, la presencia sobre la repetición, la libertad sobre la furia. Y en ese silencio encontrarás un tipo de fuerza que nadie puede quitarte. Así que hoy, si el resentimiento aún persiste en los rincones de tu mente, no intentes luchar contra él. No lo alimentes con más historias. Solo respira. Deja que el silencio haga el trabajo. Deja que derrita lo que ninguna cantidad de palabras pudo. Porque no eres lo que hicieron, eres lo que eliges hacer después. Y el próximo paso comienza con un susurro, no con una guerra. Con liberación, no con venganza. Contigo en quietud y finalmente libre. 8. Deja de compartir tus planes con todos. Hay un tipo de paz que solo el silencio puede proteger. Una claridad que solo crece cuando se resguarda del ruido de las opiniones externas, las proyecciones y los aplausos prematuros. Por eso, cuando decides cambiar algo en tu vida, crecer, comenzar, moverte en una nueva dirección, el movimiento más sabio no es anunciarlo, es guardarlo, silenciosamente, cerca, como si tu idea fuera una semilla frágil que aún está echando su primera raíz en la oscuridad, porque lo es. Cada vez que hablas de un sueño demasiado pronto, algo sutil se pierde. No tu confianza, no tu determinación, sino la quietud que ancla tu enfoque. Cuando compartes tus planes con otros, incluso con buenas intenciones, la energía del sueño comienza a escaparse. La presión para actuar aparece. Las expectativas empiezan a formarse. Comienzas a imaginar sus reacciones, sus juicios, su aprobación o la falta de ella. Y lentamente empiezas a construir tu visión no desde dentro hacia afuera, sino desde fuera hacia adentro. Lo que una vez fue una chispa íntima se convierte en una actuación esperando aplausos. Los estoicos lo sabían íntimamente. Hablaban de mantener fuerte la ciudadela interior, de proteger tu razón, tu intención, tu esencia, de las distracciones, de la corrupción, del falso sentido de progreso que viene de hablar en lugar de hacer. Las palabras parecen acción, liberan dopamina, engañan a la mente haciéndole creer que se ha dado un paso, pero nada en el mundo real se ha movido. La idea no ha madurado, no ha enfrentado incomodidad, no ha avanzado con esfuerzo, solo ha sido expuesta y aireada. Cuando hablas demasiado pronto, invitas a la interpretación. Abres la puerta a la duda, no siempre de los demás, sino de ti mismo. Alguien dice, ¿estás seguro? Y de repente no lo estás. Alguien bromea. Eso suena ambicioso. Y ahora tu claridad se nubla. Incluso los elogios pueden atraparte. El reconocimiento te hace temer al fracaso. El aliento te ata a una versión del éxito que quizás ni siquiera es tuya. Antes de que te des cuenta, tu meta ya no es tuya en absoluto. Ha sido moldeada por el eco de voces externas. Por eso el silencio es una forma de maestría emocional. Protege el alma de tus intenciones. Da a tus planes tiempo para echar raíces antes de que se les pida dar frutos. Te mantiene honesto.
Si nadie está mirando, debes actuar desde algo más profundo que la atención. Te mueves porque el camino es correcto, no porque será visto. Persistes porque importa, no porque será elogiado. Y ese tipo de esfuerzo nacido de la soledad y el propósito es inquebrantable. El silencio no significa aislamiento, no significa secretismo por miedo, significa discernimiento, significa saber que no todo lo sagrado necesita compartirse. Hay una fuerza en la contención. Lo que estás construyendo importa más que quien lo sepa. Todavía puedes pedir ayuda, todavía puedes buscar orientación, pero hazlo sabiamente. Comparte con quienes nutren, no con quienes escrutan. Habla solo cuando las palabras sirvan al trabajo, no al ego. También hay una cierta belleza en dejar que el resultado hable por sí mismo. Deja que tu presencia revele tu camino. Deja que tus acciones lleven el peso de tu intención. No tienes que explicar el cambio. Sé el cambio. No tienes que justificar tu dirección. Camínala con certeza silenciosa. Cuando la gente finalmente lo note, no será porque se lo dijiste, será porque tu vida se ha convertido en una prueba innegable de tu transformación. He recorrido este camino yo mismo. He aprendido que los cambios más significativos ocurren sin anuncio. No porque sean pequeños, sino porque son sagrados. Y las cosas sagradas merecen protección. Cuando dejé de compartir cada uno de mis planes, descubrí algo inesperado. Me sentía más poderoso, más arraigado, menos reactivo. Ya no necesitaba retroalimentación para validar mi dirección. No más ansias de aplausos. Solo yo, mis valores y el camino frente a mí. Así que si llevas un sueño, una decisión, un cambio silencioso, protégelo. Déjalo respirar en soledad. Déjalo crecer donde nadie más pueda tocarlo. No necesitas permiso para comenzar. No necesitas validación para continuar. Ni siquiera necesitas ser entendido ahora mismo. Lo que necesitas es espacio, quietud, la profunda confianza de que el silencio que guardas no es vacío, es la fuerza, naciendo. Y cuando llegue el momento, cuando las raíces sean profundas y la dirección se haya convertido en parte de quién eres, no necesitarás decir una palabra. Tus acciones hablarán y dirán todo lo que alguna vez necesitó decirse, y más. 9. Reduce la entrada de negatividad, noticias, chismes, ruido. La paz no es algo en lo que tropiezas por casualidad, es algo que proteges. Y en un mundo que grita desde todas direcciones, tu capacidad para filtrar lo que entra en tu mente se ha convertido en una cuestión de supervivencia, no solo de serenidad. La verdad es que tu mundo interior no colapsa por un gran golpe. Se erosiona lentamente, silenciosamente. Cada titular impregnado de miedo, cada comentario cargado de sarcasmo, cada conversación empapada de quejas. Día tras día tu claridad queda enterrada bajo un ruido que nunca fue tuyo para cargar. La mayoría de las personas no se dan cuenta de esto, se despiertan y alcanzan las noticias por hábito. Hojean titulares no para informarse, sino para mantenerse estimulados. Escuchan chismes y no los detienen porque pasan el tiempo. Sintonizan conflictos no porque ayuden, sino porque alimentan algo inquieto dentro de ellos. Y luego se preguntan por qué se sienten ansiosos, por qué su paciencia es frágil, por qué sus pensamientos nunca se asientan. Pero cuando alimentas la mente con basura, no puede producir paz. Cuando tu atención está dispersa entre cada crisis, tu presencia desaparece de tu propia vida. Los estoicos entendieron esto mucho antes de que existieran las redes sociales. Hablaban de proteger tu razón, de elegir cuidadosamente tus entradas, de enfocarte solo en lo que está bajo tu control, porque sabían que la distracción no es neutral, te aleja de ti mismo, roba el espacio donde se construye la fortaleza, inunda tu conciencia hasta que tus propios pensamientos ya no son tuyos. El silencio entonces no se trata solo de no hablar, se trata de proteger lo que dejas entrar, de elegir con cuidado qué escuchas, qué ves y a qué le das tu energía. Y esto no se trata de volverse ignorante, no se trata de esconderse del mundo o fingir que el dolor no existe. Se trata de trazar la línea entre estar informado y estar infectado, entre estar consciente y ser consumido. La línea es sutil, pero real. Un lado alimenta tu capacidad para actuar, el otro ahoga tu espíritu bajo un ruido que no puedes cambiar. Y sabrás que has cruzado esa línea cuando tu mente comience a hacer eco del mismo caos que querías evitar. Esto importa porque todo lo que consumes, desde conversaciones,
hasta contenido, se convierte en parte de tu entorno mental. Y así como tu entorno físico moldea tu estrés, tus pensamientos son moldeados por lo que dejas resonar en tu interior. Si tu dieta diaria son discusiones, indignación y sarcasmo, no puedes esperar que tu mundo interior se sienta sólido. No puedes esperar paciencia, resiliencia o sabiduría de un suelo envenenado por estática. Entonces la pregunta es, ¿cómo se sentiría tu vida si empezaras a elegir el silencio sobre el espectáculo? ¿Qué pasaría si silenciaras la indignación, cerraras la pestaña de los chismes y dejaras sin leer la discusión? ¿Y si tu mañana no comenzara con la crisis, sino con una respiración? ¿Y si le dieras a tu paz la misma protección que le das a tus contraseñas? Reducir la entrada de negatividad no es algo dramático. No necesitas eliminar todas las aplicaciones ni abandonar todas las conversaciones. Solo necesitas pausar, ser intencional, decir, esto no me sirve y dejarlo ir, sin ruido, sin anuncio. Porque este trabajo es silencioso, pero sus efectos son profundos. Cambia cómo te presentas, cómo hablas, cómo piensas. Empiezas a ver el mundo con más claridad, no porque haya cambiado, sino porque ya no lo miras a través de la niebla de 1000 voces. He visto lo que sucede cuando este cambio echa raíces. He vivido la diferencia entre una mente tirada en 20 direcciones y una mente arraigada en la quietud. Y comienza no con una gran resolución, sino con una elección hecha en silencio. Curar lo que entra. Cerrar la puerta suavemente a lo que te drena. Dejar que el mundo grite, mientras tú permaneces imperturbable. La paz no es la ausencia de problemas, es la ausencia de ruido inútil. Y cuando comienzas a eliminar lo que nubla tu claridad mental, empiezas a recordar quién eres bajo las opiniones, las actualizaciones, las cámaras de eco. Redescubres la profundidad de tu propia conciencia. Vuelves a casa, a tu mente. Y ahí es donde comienza el verdadero poder. No en saber más, no en reaccionar más rápido, sino en elegir menos con propósito. En elegir el silencio donde antes había distracción, la quietud donde antes había estimulación y el significado donde antes solo había movimiento. No, todos entenderán este cambio, pero tú lo sentirás y eso es suficiente. Deja que sigan navegando, deja que sigan gritando. Tú protege tu paz, en silencio. La paz no es algo que persigues, es algo para lo que despejas el camino. Y ese camino la mayoría de las veces es silencioso. No necesitas probar nada. No necesitas aplausos, acuerdos ni permisos. Lo que necesitas es claridad, quietud, la fortaleza para alejarte de los hábitos que ahogan tu calma interior y el coraje para proteger tu mente como si fuera un terreno sagrado. Soltar no significa perder. Significa reclamar tu espacio, tu enfoque, tu silencio, una elección a la vez. El ruido del mundo seguirá llamando a tu puerta, pero tú decides quién entra. Tú decides qué moldea tus emociones, qué merece tu energía y qué gana tu respuesta. Esa es la fortaleza estoica, no en la fuerza sino en la contención, no en la dominación sino en el desapego. El silencio no es debilidad, es la forma más pura de poder cuando está guiado por el autocontrol. Así que al terminar este video, deja que algo más comience. Una revolución silenciosa dentro de ti, un hábito, un pensamiento, una reacción a la vez. No tienes que gritar que has cambiado, solo cambia. Y si algo de este viaje resonó contigo, deja tu verdad en los comentarios. Tu historia podría ser el silencio que alguien más necesita escuchar.